Buenos días. Hoy retomamos la historia de José. José había sido despreciado y vendido por sus hermanos a mercaderes y estos a un capitán de la guardia de Faraón en Egipto, a quien ahora servía como esclavo. Y dice así el capítulo 39 del libro de Génesis. Cuando los mercaderes israelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del Faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaban, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, bueno, excepto de lo que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. «Ven y acuéstate conmigo», le ordenó. Pero José se negó. «Mira», le contestó, «mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de ti, porque eres su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios». Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: «Vamos, acuéstate conmigo». José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. «Miren», dijo ella, «mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar salió corriendo y se escapó y dejó su manto en mis manos». Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. «Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos». Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José se quedó allí. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Recordamos que José había sido una persona muy amada por su padre. Era obediente en todo, era trabajador, ayudaba a sus hermanos. Dios incluso le había hablado en sueños. Pero eso no evitó que la envidia de sus cercanos le hiciese pasar por tanto sufrimiento injusto. Y estando fuera de su familia, de su pueblo, como un esclavo, aun en esas circunstancias, él se mantiene fiel a Dios y decide hacer lo mejor aun en medio de sus problemas. Eso tampoco evitó ser acusado injustamente y tener que sufrir privación de derechos humanos. El autor de este relato nos descubre algo del secreto para poder mantenerse firme. Dice que Dios estaba con él. También dice que los demás se daban cuenta de que Dios estaba con él. De ello aprendemos que el hecho de que Dios esté con nosotros no nos evita pasar por situaciones injustas y por sufrimiento.
También aprendemos que si nos mantenemos fieles a Dios a pesar de las circunstancias, Él también se mantiene a nuestro lado y puede darle un sentido, un propósito y ayudar en medio de las dificultades. No siempre las quita, pero nos acompaña. No siempre entendemos por qué lo permite, pero nos demuestra que Él está en control. Quizás Dios permite o nos pone en situaciones injustas para, a través de nuestra buena manera de vivir, poder ayudar a otros. Si José simplemente estuviera quejándose por lo que le tocaba vivir, pensando y lamentándose solo por sus problemas, no estaría enfocado en hacer lo correcto, en dar lo mejor de sí, y su propia conmiseración lo hundiría en mayor sufrimiento e inutilidad. De ahí la importancia de afrontar las dificultades con confianza en que Dios tiene el control y tiene planes, aunque no los alcancemos a comprender. Si estás pasando por injusticias, por sufrimiento, por experiencias que parecen sin sentido, y si has sucumbido a la queja, esta historia nos ayuda a pensar que el mejor camino es dejar la amargura y confiar en los planes de Dios. También puedes comprobar si realmente estás actuando justamente, si estás haciendo lo correcto, lo bueno, aquello que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues si descubres algo inapropiado, debes cambiarlo y dar todo de ti para hacer el bien. Hay épocas en las que parece que todo sale mal, una desgracia tras otra. No cedas, sea lo que sea que esté pasando, mantente fiel a Dios, pues es siempre el mejor camino. Aún en medio de las mayores dificultades, Dios puede hacerte brillar, puede darte fuerzas y paz para seguir haciendo el bien y cumplir así tu parte en la misión de Dios de ayudar a todos.